Yo soy Enrique Pasquel y esto es Rumbo Económico. Hoy día vamos a estar con Fernando Cáceres, director de la ONG Contribuyentes por Respeto, para conversar sobre un problema aparentemente muy grande. Parece que Gana Perú está utilizando ciertos vacíos en el reglamento del Congreso para saltearse una serie de sistemas de fiscalización que tiene el propio Congreso y poder presentar y pasar una serie de proyectos de ley de manera mucho más rápida y sin tanta mirada del ojo público. Y luego vamos a estar con Anthony Laub, experto en energía, para conversar qué es lo que debe suceder con la refinería de Talada y cuál es el futuro de Petroperú. Vamos a una pausa y regresamos. Claro, la red donde todo es posible. ESAN, camino a los 50 años. Ahorra y gana. Tú puedes ser el próximo ganador. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Bueno, estamos de vuelta con Fernando Cáceres, director de la ONG Contribuyentes por Respeto, para conversar sobre cómo Gana Perú parece estar utilizando ciertos vacíos en el reglamento del Congreso para meter y aprobar una serie de proyectos de ley escapando de la revisión del ojo público. Hola, Fernando. Bueno, buenas noches, Enrique. Gracias por venir. Cuéntanos un poco qué es lo que está sucediendo ahorita con el Congreso y qué es lo que está haciendo Gana Perú con este Correcto. tema. Lo que ocurre, y no solamente es este gobierno, es en general, muchos gobiernos lo han utilizado, pero dado que estamos ahora frente a Gana Perú, estamos siguiendo un poco cuál es el modus operandi que usa el partido de gobierno para aprobar proyectos de leyes de su interés. Lo cierto es que hay una serie de proyectos, llamémosle AFPs, llamémosle operadores móviles virtuales, llamémosle facultades de OCIPTEL, que se saltan a la garrocha una serie de filtros que para la opinión pública sería deseable observar justamente para propiciar debate, ¿no? Para que luego no se aprueben cosas entre gallos y medianoche o con lo que la gente no está de acuerdo o no sabe. Por ejemplo, ellos lo que hacen es, lo envían a una sola comisión, esa comisión es presidida por Gana Perú, sea energía, sea transporte, sea consumidor, luego no esperan o no le piden opinión a nadie, ¿no? Absolutamente a nadie, como si no importara la opinión, digamos, de la ciudadanía ni de los grupos afectados. Luego aprueban el proyecto, lo envían al Pleno y en el Pleno lo exoneran de segunda votación. Ajá. Todo esto, Enrique, es legal y quizás es ese el principal problema. Lo que hacen ellos es utilizar los vacíos del reglamento del Congreso para poder dejar a la opinión pública sin espacio para el debate sobre temas tan cruciales y tan controversiales como los que hemos mencionado. Claro, porque a ver, existen varias comisiones, porque generalmente los proyectos de ley afectan varios sectores, ¿no? Por ejemplo, el caso de las AFPs podría ir a la Comisión de Consumidor, podría ir a la Comisión de Economía, podría ir a otra comisión más, ¿no? Y es importante que vaya a varias comisiones porque de esta manera existe más discusión, ¿no? Y existe más revisión pública. Correcto. Luego, como tú dices, también es importante que se comunique la existencia del proyecto a interesados de la sociedad civil, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil para que opinen. Y finalmente es importante la doble votación, primero para que haya más discusión pública y segundo pues para que también los congresistas puedan repensar las decisiones que están tomando. Pero tú lo que nos estás contando es que Gana Perú sistemáticamente está aprovechando un problema que tiene el reglamento del Congreso para saltarse estos filtros, ¿cierto? Correcto. Tú me comentabas antes que
Uno de estos casos donde sucedió esto fue el caso de la reforma del sistema de pensiones, ¿no? Fue un problemón. ¿Puedes contarnos un poco Por lo que supuesto. pasó? En ese caso, habían una serie de proyectos que venían siendo analizados en la Comisión de Seguridad Social y en la Comisión de Economía. ¿Y qué pasa? Pasa un momento en que el Ejecutivo, con sus aliados de Gana Perú, se encuentran que el tema no avanzaba y lo querían sacar. Y lo que hacen es, vía Jaime Delgado, que presidía la Comisión de Defensa del Consumidor, llevan al tema, lo exoneran, digamos, del trámite en economía, porque la Junta de Portavoces digamos, domina absolutamente todo el escenario político del Congreso, y lo envía a la Comisión de Defensa del Consumidor a través de un nuevo proyecto del Ejecutivo. En ese proyecto, por ejemplo, había cosas tales como la afiliación obligatoria de los independientes, que nunca se debatió en la opinión pública. Entonces, de pronto se le ocurre a alguien en el Ejecutivo que es una buena idea, usan a una persona, en este caso al señor Delgado, que se presta para esto. Esto entra un viernes y el miércoles se aprueba en la comisión de Jaime Delgado sin ningún tipo de debate. Y lo increíble es que después Jaime Delgado sale a decir que él no tuvo nada que ver en el asunto. Y tuvo que ¿no? ver, Claro. porque el filtro natural era la Comisión de Economía, donde Luis Galarreta no estaba de acuerdo con eso y estaba Exacto. más bien propiciando mucho más debate. Otro ejemplo muy reciente es el caso de las facultades de OCIPTEL, donde las operadoras han saltado, digamos, hasta el techo. Pero más allá del fondo, si está bien aumentar las multas, hacer el procedimiento de sanción mucho más férreo, el tema es que lo han aprobado sin pedirle opinión a nadie. ¿Cómo han hecho? Entra a la Comisión de Transportes y Comunicaciones, presidida por el señor Guayama, de Gana Perú, no le piden opinión a nadie, lo aprueban, lo mandan al Pleno, lo exoneran en segunda votación, lo mandan al Pleno, todavía no lo han discutido, y el miedo es justamente que en el Pleno pase como por un tubo, como ocurrió hace muy poco con, por ejemplo, operadores móviles virtuales. Pero vamos en un momento a analizar lo que pasó con operadores móviles, pero creo que es bien importante que las personas en sus casas se den cuenta que es un tema bien sensible, porque cuando hablamos de las facultades de OCIPTEL, de lo que estamos hablando es de la posibilidad de que a las empresas de telecomunicaciones se le impongan multas altísimas, que puede ser bueno, hay gente que está de acuerdo con eso, puede ser malo también, ¿no? Porque multas altísimas sin sentido y sin justificación desincentivan la inversión y nos generan problemas a todos, pero independientemente de cuál sea la posición, el tema es que es un tema importante, grande y debería ser muy discutido, ¿cierto? Y no lo está haciendo por la manera en la que actúa el Ejecutivo. Claro, por ejemplo, las empresas han saltado hasta el techo en este caso porque las multas no solamente suponen una sanción económica, sino que además pueden acortar el plazo de la concesión. Entonces hay que darse un espacio de respiro, hay que darse un tiempo de reflexión, porque no vaya a ser, como ya ocurrió con las AFPs, que luego el mismo gobierno salga a decir, hoy me equivoqué. Sí, claro. Y cuéntanos, nos estabas hablando de que lo mismo había sucedido con este caso muy controversial de los operadores móviles. Claro, fíjate, en ese caso, por ejemplo, el proyecto es planteado por Frente Amplio. Sin embargo, si tú miras todo el proceder del caso, está clarísimo que detrás estuvo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Claro. En ese caso, se le pide opinión al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a OCIPTEL y a FIN. No esperan la opinión ni de OCIPTEL ni de AFIN y lo aprueban. Ni siquiera esperan la opinión del regulador de OCIPTEL. Peor todavía, Enrique, el regulador, mediante un documento de trabajo de este año, había opinado que había que esperar a que entre el cuarto operador para adoptar una figura de los operadores móviles virtuales. Es decir, lo hacen contra la opinión del regulador, al que ni siquiera escuchan nuevamente en sede porque estaba en contra de lo que el MTC estaba proponiendo. Claro. Entonces, nuevamente, se aprueba, ahí sí se va al Pleno, se exonera de segunda votación en el Pleno y es ley. Y es ley y realmente, en ese caso, por ejemplo, las empresas ni siquiera salieron a hablar. Lo cual también es negativo, porque muchas veces si las empresas no salen a hablar, la opinión pública se queda con la impresión de que en algo les conviene. Y creemos, al menos, que esto acá a las operadoras que tienen red no les va a convenir y a los consumidores tampoco. Claro, o sea, realmente es bien preocupante, ¿no? Porque estamos hablando de leyes que tienen un impacto económico tremendo y que al final del día pues deberían ser muy discutidas, deberían estar bajo el ojo público y deberían además ser muy pensadas por los mismos congresistas. Pero nada, como tú explicas, parece pues que la práctica en Gana Perú, y es cierto que esta práctica también ha ocurrido en otros gobiernos. Claro, ¿no? Te doy un caso muy concreto. En el gobierno pasado, por ejemplo, que no sé si te acuerdas, había mucha regulación del tabaco, ¿no? Sí. Y el partido de gobierno estaba impulsando muchas medidas, digamos, para escalar las regulaciones del tabaco.
En comisión descartaron, por ejemplo, prohibir la cajetilla de 5 unidades, ¿no? Y en el Pleno, sin embargo, nuevamente, sin debate, lo metieron en el texto y lo aprobaron. Claro. Entonces, ciertamente es que lo pueden hacer y sin duda habría que dejarle al presidente de la comisión cierto poder para incluir modificaciones porque el debate va avanzando. Pero temas de fondo que han sido descartados o no han sido debatidos en las comisiones proponentes no debieran ser materia de una sorpresa para la ciudadanía. Perfecto. Muchísimas gracias, Gracias, Fernando. Enrique. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Anthony Laub para conversar sobre el futuro de la refinería de Talara y sobre el futuro de Petroperú. Regresamos en un momento.